¿Qué pasará con los CETES en el 2026? ¿Habrá cambios en esta inversión gubernamental? ¿Con la aprobación del nuevo paquete económico 2026 vendrá algún impacto a inversiones como los CETES o nada tiene que ver? Hoy resolveremos muchas de las dudas que surgen alrededor de este instrumento financiero, los CETES a través de CETES Directo, y también veremos si las diferentes reformas, cambios, impactos que están sucediendo en el país tienen algo que ver o no. Aprendamos de CETES y finanzas con el tío Manolo. Y es que seguramente has escuchado en las noticias que se aprobó el paquete económico, pero ¿a qué se refiere eso? Incluye varios puntos que afectan el bolsillo de los mexicanos y en general a la economía. Por ejemplo, los criterios generales de política económica, que son predicciones sobre la economía del próximo año, iniciativas de ley de ingresos de la federación, es decir, de dónde va a salir el dinero del gobierno, proyecto de presupuesto de egresos de la federación, en qué se va a gastar el dinero, miscelánea fiscal, si es que hay cambios en reglas de impuestos como el ISR o el IVA. Y hay un cambio que ya se habló mucho en los medios, en las redes y que sí impacta directamente a muchos inversionistas. Y es que si bien no es la creación de un impuesto nuevo, es un impuesto ya existente, una retención que ya se hacía, pero va a aumentar para el próximo año. ¿Cuál impuesto hablamos? De la tasa de retención provisional por los intereses, que va a subir a 0.90%, aplicable sobre el monto del capital. Esto es importante, no es sobre el pago de intereses, es sobre el capital. Cosa que siempre ha sido así a los intereses del sistema financiero. Por ejemplo, cuando inviertes en CETES, cuando inviertes en un pagaré bancario, cuando tienes esta ganancia, este pago de intereses, de forma automatizada te hacen una retención de impuesto. Yo vi muchos medios de comunicación que estaban anunciando que se estaba creando este nuevo impuesto, pues vamos a ver la historia. Como te mencionaba, este impuesto ya existía y podemos ver aquí desde el 2020 hasta el 2026 de cuánto era. Por ejemplo, en el 2020 era de 1.45, 2021 de 0.97, 2022 fue un año muy bajo, 0.08, 2023 0.15, 24 y 25 era de 0.50% y para el 26 aumenta a 0.90%. Si te das cuenta, estamos hablando de porcentajes muy bajos. Por ejemplo, si lo comparas con el impuesto que tienes en tu trabajo, en tu emprendimiento, seguramente en términos porcentuales es mucho mayor. Para personas físicas, el impuesto puede llegar a ser hasta el 35%, y aquí hablamos de 0.50, 0.90. Pero efectivamente se calcula sobre el capital invertido, pero no te espantes, aquí te pongo muchos ejemplos y con una inversión de un monto relevante, 100,000 pesos. Por ejemplo, si es de 0.90, en un año estamos hablando de un impuesto de 900 pesos. Oye, el año anterior que era de 0.50, esta inversión de 100,000 pesos sería equivalente a 500 pesos de impuesto. Si bien no es algo que nos debemos de alarmar, ya es un impuesto que existía, pero es relevante e impactará a varios bolsillos inversionistas. Ahora, una pregunta que quiero contestar y relacionada a la información que estábamos viendo es en qué se gasta el dinero el gobierno. Y una aclaración importante, este no es un canal de política, ya sabes, es de educación financiera, pero quiero mencionarlo brevemente porque tiene relación con los CETES y con otro tipo de inversiones gubernamentales. Porque cuando tú inviertes en CETES, en urtibonos, en bonos, indirectamente, por ejemplo, a través de Bondía, estás dándole un préstamo al gobierno a cambio de recibir un rendimiento, un interés, más la devolución de tu capital en el futuro. Y si bien los gobiernos obtienen ingresos a través de los impuestos, esa es su fuente principal de recaudación, también obtienen financiamiento por medio de este tipo de inversiones. Y como inversionistas y solamente como ciudadanos también, es interesante meterte a revisar este tipo de documentos, esta información que se va actualizando de manera periódica año tras año, y revises en qué se destina el dinero de los impuestos. Y en esta información y documentación también se va a obtener información de la recaudación. Fíjate, por ejemplo, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, ¿cuánto estiman recaudar? Aquí te lo dejo en pantalla, una cantidad bastante grande. Y aquí está lo que te decía, al punto al que quería llegar, de dónde obtiene ingresos el gobierno, a través de los impuestos y a través del financiamiento principalmente. Hay otras vías, pero estas dos son importantes por medio de la deuda gubernamental, es decir, inversiones gubernamentales como las que obtenemos y encontramos en CETES Directo. La operativa es sencilla, el gobierno emite estas inversiones, CETES, utibonos, bonos, donde invierten instituciones financieras, y también las personas pueden invertir a través de CETES Directo, y el gobierno se compromete a repagar en una fecha particular el monto invertido, es decir, el capital, más los intereses periódicos de cada instrumento. Y estoy seguro que has de haber escuchado esta frase que luego causa un poco de ruido.
¿Las inversiones gubernamentales realmente se consideran conservadoras de bajo riesgo? Hasta este momento del video me gustaría que tú dejaras en los comentarios qué opinas. ¿Crees que es una inversión conservadora? ¿Crees que al contrario es una inversión riesgosa? Y si nos compartes por qué, sería interesante conocer diferentes puntos de vista. Aquí un poco de teoría financiera. Eso está muy interesante porque así no solamente funciona en México, sino en muchos países. Los gobiernos tienen diferentes instrumentos de inversión. Los más conocidos en México, los que se hablan mucho en redes sociales y en general cuando hablamos de educación financiera, son los CETES. Pero ya mencionaba que hay otros instrumentos, los bondes, los bonos a tasa fija, los UDIbonos, por mencionar algunos ejemplos. Y como te das cuenta en estas tablas que te comparto, hay proyecciones, hay montos de recaudación, el gasto estimado de intereses que tiene el gobierno para este tipo de instrumentos. Observa algo muy curioso. Si bien los CETES representa un monto importante de intereses y de pago como deuda gubernamental, pero también los otros instrumentos son relevantes, por ejemplo, los bondes, los bonos a tasa fija. Y aquí viene la pregunta interesante y clave que hacíamos hace unos momentos. ¿Por qué se consideran de bajo riesgo? ¿Qué pasaría si un gobierno dejara de pagar los rendimientos en los CETES, en los bondes, en los bonos? De entrada, perdería la confianza del público en general, de inversionistas nacionales, internacionales. Me gusta usar ejemplos y analogías con estos casos. Imagina un grupo de amigos, que son 6 amigos que siempre salen juntos, se llevan muy bien, y te enteras que hubo un préstamo entre 2 de ellos. ¿Y qué pasa? Te enteras de que no pagó. Se atrasó, le puso pretextos y todo el grupo se entera. ¿Qué va a pasar si esta persona, amigo de todos, que pidió el préstamo, le empieza a pedir a otros? Pues tú ya te enteraste que le falló un amigo, difícilmente tú le confiarías tu dinero. Lo mismo podría pasar con un país. Si hay desconfianza en el país de que no paga en tiempo y forma sus intereses más el capital a los inversionistas, pues no solamente los nacionales, sino inversionistas internacionales también no verían con buenos ojos a un país. Concreto, en el caso de los CETES que existen desde 1978, no ha existido un atraso. Y que a ver, si revisamos la historia económica de México, si bien en los CETES no hubo un incumplimiento, sí hay documentado en 1982 un atraso, una renegociación en la deuda externa. Eran momentos donde las condiciones económicas eran complejas y muy diferentes a las que se viven hoy en día. Imagínense un incremento de precios, una inflación de más del 100%. Actualmente hablamos de inflaciones del 3, 4, 5, 7% en años que ha sido elevado. Fíjate aquí en este gráfico, 101.9% en 1983. Entonces, en esa época, ciertos instrumentos y deudas ajenos a los CETES se tuvieron que renegociar, es decir, pagarlo en una fecha posterior a la que estaba inicialmente pactada. Y todo esto que te estoy platicando me lleva a responder otra pregunta frecuente relacionada a este tipo de inversiones, a los CETES, y si la información del paquete económico va a impactar directamente en la tasa o ciertas políticas públicas. Si nos preguntamos, ¿el gobierno determina directamente la tasa? Respuesta corta y concreta es no. Y entonces, ¿quién determina la tasa de los CETES? Banco de México, y semanalmente por medio de oferta y demanda, por medio de una subasta. Así es. Bancos, fondos de inversión, casas de bolsa, las CIEFORES, diferentes inversionistas institucionales participan en una subasta organizada por Banco de México, y ahí se determina cuál es la tasa de cada semana de los CETES. Por eso nosotros como usuarios vamos viendo que cada semana hay ligeras variaciones. Una semana encuentras el CETE, por poner un ejemplo, en 7.10%, la siguiente semana a lo mejor es 7.06%, la siguiente es 7.15%, va cambiando dependiendo los resultados de la subasta. Eso sí, Banco de México establece una tasa de referencia que normalmente alrededor de esa tasa, muy cercano, se van a estar moviendo los resultados de la subasta. Entonces se determina por Banco de México y 2 por el resultado de una subasta. Y sabemos que los bancos centrales como Banco de México deben de ser autónomos. Esto está en la Constitución. Lo menciona de la siguiente manera: el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones. Y esta tasa de referencia que te platicaba establece Banco de México funciona de la siguiente manera. Hay un comité designado, la Junta de Gobierno de Banco de México, que se reúne periódicamente y determinan si la tasa de referencia va a aumentar, a mantenerse o a disminuir, y van lanzando comunicados como este que ves en pantalla, donde mencionan: la Junta de Gobierno de Banco de México ha decidido disminuir la tasa de referencia a 7.25. Esto, por ejemplo, pasó el 6 de noviembre del 2025. Los CETES, por medio de las subastas,
Los bancos, las SOFIPOS, muchas instituciones financieras voltean a ver esta tasa de referencia para establecer sus propios criterios de tasas. Algunos bancos, algunas SOFIPOS ofrecen tasas superiores, algunos inferiores, pero toman de referencia esta tasa. Quiero que observes este gráfico que nos da información muy valiosa. Tenemos desde febrero del 2021 a la fecha, noviembre del 2025, graficado en color negro la tasa de referencia de Banco de México y en color rojo el rendimiento de los CETES. Observa cómo la línea negra permanece muy constante en algunos periodos, en algunos momentos se ven claramente las alzas o bajas de Banco de México, pero mira cómo los CETES se mueven en sintonía, en la misma dirección, sí, a veces por encima o por debajo, pero ligeramente, un pequeño porcentaje. Y de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales la tasa de los CETES ha estado bajando mucho en los últimos meses, porque se ha reunido Banco de México y ha decidido bajar la tasa de referencia, y no solamente los CETES, los bancos, las SOFIPOS en consecuencia. Ahora bien, otra pregunta interesante es, oye, pero ¿no mencionabas, Manolo, al principio que había muchos instrumentos? ¿Todos impactan de la misma manera? Ya hablamos de los CETES, pero ¿qué tal las otras estrategias? Los CETES como tal ya vimos que sí tienen una relación muy directa con la tasa de referencia. Al momento de grabar el video, los CETES rondan entre un 7.23 a un 7.77 dependiendo del plazo. Recuerda que los encuentras en periodos desde un mes hasta 2 años. Pero en el caso particular de CETES Directo, que es una de las plataformas que hablamos mucho el día de hoy en este video, vimos que hay más instrumentos. Aquí está el listado. Valores gubernamentales, es decir, donde le prestas al gobierno, CETES, bonos, UDIBONOS, bondes. En el caso de CETES Directo hay dos fondos de inversión que son paquetes que contienen muchas inversiones. Bondia, un fondo de corto plazo, y Enerfin, un fondo de largo plazo. Además, existen unos bonos que no son directamente gubernamentales, que son los BPAs. Y cada uno de estos videos merece un video diferente. De hecho, tenemos una lista de reproducción aquí en el canal que es un curso. Que si entras a tu canal favorito de finanzas y educación financiera, el Lago de los Business, que por cierto ya somos más de 551,000 integrantes, muchas gracias a todos los miembros de la Lago Familia, encuentras esta pestaña que dice cursos, tenemos uno de la bolsa de valores y este que se llama curso CETES Directo gratis. Ahí podremos profundizar de varios instrumentos en diferentes videos, además de los varios que ya tenemos, pero el punto al que quiero llegar en este video es que no todos los instrumentos se comportan de la misma manera. No todos los instrumentos se ven impactados de la misma forma por las bajas de Banco de México. Por ejemplo, una estrategia que está dentro de CETES Directo son los bonos, que ojo, son inversiones de mediano y de largo plazo, con la característica de que tienen una tasa fija durante toda la vida del bono. Por ejemplo, si alguien cierra un bono a 10, a 20, a 30 años, durante todo el periodo va a tener la misma tasa fija. Aquí hay un ejemplo del bono a 30 años con una tasa indicativa del 9.40%. Es una estrategia diferente, pero interesante, amarrar, bloquear una tasa durante muchísimos años, que también un bono, un UDIBONO y otros instrumentos se pueden hacer ventas anticipadas. No necesariamente tienes que esperar los 20, 30 años, pero eso también tiene ciertas implicaciones que ya iremos comentando en otros videos. Pero en resumen y de manera muy introductoria, los bonos pagan intereses cada 6 meses relacionados a esta tasa fija que observábamos y al final de todo el plazo devuelven el capital invertido. Observa cómo las tasas son distintas en los CETES de corto plazo comparado con los bonos de largo plazo. Si bien los CETES hablamos que en este momento rondan el 7 y tantos, en el caso de los bonos de muy largo plazo de 20 30 años superan el 9%. Otro instrumento dentro de CETES Directo que también llama la atención son los UDIBONOS, que aquí hay un componente doble. Una tasa fija y además protección inflacionaria. Hemos hablado en muchos videos que es importante que nuestras inversiones crezcan por encima de lo que suben las cosas, la inflación. Que si las cosas en promedio subieron un 5%, por poner un ejemplo, pues qué mejor que nuestras inversiones hayan crecido más, el 8, el 10, el 15%, porque justo en este diferencial por encima de la inflación viene nuestra ganancia en términos reales. Ahora, podemos observar en este gráfico que te voy a mostrar en pantalla cómo la inflación hay años que está más controlada en niveles del 2, 3%, pero hay años donde se va a 5, 6, 7%. Observa, por ejemplo, el caso del 2021, 7.36, 2022, 7.82. Años más controlados como lo que se va en el acumulado del 2025, que con información a octubre era un 3.57. Ya veremos cómo cierra el año. Y en el caso de los UDIBONOS, estas son las tasas. A 3 años, de acuerdo a las últimas subastas, 3.99, 10 años 4.59 y 30 años 4.27. Si alguien que va empezando ve esta información,
Va a decir, oye, la tasa es muy bajita, los CETES estaban por encima, los bonos también. Y es que aquí la clave es que son dos componentes. La tasa fija que observamos en este momento, que ronda en el 4%, un poco más para algunos plazos, y adicional el incremento de precios de la inflación. Y es que en el caso de los UDIbonos, parecido a lo que vimos en los bonos, van pagando una tasa fija cada 6 meses, pero adicional al vencimiento de la inversión van a pagar el incremento inflacionario en tu capital. Es decir, no te van a devolver lo mismo que hayas invertido, es lo que invertiste más el incremento de los precios acumulados. Otra aclaración relevante es que dependiendo la semana vas a encontrar ciertos instrumentos disponibles en CETES Directo y algunos no, y esto es porque existe un calendario de las subastas. Por esa razón, hay veces que alguien entra a CETES Directo y no encuentra una inversión, un instrumento en particular, piensa que lo descontinuaron. Puede ser que no había subasta esa semana. Y hay muchas moralejas y reflexiones que has aprendido en este video. Uno, que cada instrumento se comporta de manera distinta. Por ejemplo, ante el impacto de la baja de tasas, no va a ser lo mismo un CETE que un bono que un UDIbono, que tienen comportamientos diferentes. Dos, como inversionistas tendremos que distinguir cuáles son los eventos y los fenómenos que sí impactan directamente nuestras inversiones y cuáles no lo hacen o de manera indirecta. Por ejemplo, con la aprobación del paquete económico, los cambios, ¿cuál es el impacto más relevante? En mi opinión, el aumento en la tasa de retención provisional de los impuestos, que pasa de 0.50 a 0.90 para el 2026. Y tres, una de mis recomendaciones más importantes para el 2026, continuar educándose en materia de educación financiera. Hay muchísimas estrategias, muchos instrumentos. Corto, mediano, largo plazo, instrumentos de tasa fija, otros que son de componentes variables. En la medida que tengas una mayor educación financiera y puedas comparar más instrumentos, estarás más preparado ante cualquier cambio. También aprovecho para invitarles a todos los que quieran cerrar con broche de oro este año o empezar con el pie derecho el otro, a tener la consultoría gratuita que tenemos aquí en el canal, personalizada, es completamente gratis, para inversiones de largo plazo a través de un plan personal de retiro PPR regulado. Aquí tendrás en pantalla la liga y en esa sesión se te explica con lujo de detalle cómo funciona la regulación, los beneficios fiscales, las inversiones dentro de un PPR, se te entrega tu proyección para que apartes tu lugar en esta sesión con nosotros. Pero quiero leerte en los comentarios, ¿qué opinas tú del panorama de los CETES? ¿Qué cambios estás haciendo en tu estrategia? ¿Qué opinas de toda la reforma y los paquetes económicos que se están aprobando? Te lo en los comentarios y nos vemos en los próximos videos para seguir haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.